Hola a todos, aquí un intento de canal, he venido aquí a compartir mi opinión sobre un de los juegos que subía aquí y me refiero a Sonic Generations de 3DS, yo ya había jugado eso pero en la versión de Play 3, siendo un juego que disfrutaba hasta que vendí la consola pero bueno, aquí veré si valió la pena jugarme la versión portátil. Otra cosa que mencionar, yo había escuchado que tienen opiniones mixtas, lo odian o lo aman, así que decidí jugarlo por mi cuenta, aprovechando que volví a descargarme Citra, y ahí me descargué otros juegos de 3DS. En fin, empezaré a hablar del juego. Jugabilidad. Es muy obvio que este port es diferente que su versión de consolas y PC, pero ¿cómo se mantiene esta versión? Pues, es curioso pero me enfocaré por jugabilidad. El Sonic clásico intenta parecerse a los juegos antiguos como la trilogía original, pero siento que le falta pulirse mucho. Miren que el Sonic 2D del Generations de consolas aún tiene problemas, ni siquiera en el remaster arregló, como que el spin dash siendo muy rápido que en los clásicos, pero en la versión portátil se siente más pesado y resbaloso cuando corres. Eso es malo porque es muy probable chocarte con los enemigos y más si son de moverse mucho, sin mencionar que lo muy impreciso que se siente el Omni Attack, al tener que estar muy cerca de partes como en los resorte que a veces tardan en reaccionar en ser apuntados, y otro problema de esa habilidad es lo muy corto es el impulso, problema que comparte con el Generations de consolas, lo cual te hace propenso a pegarte con los enemigos, como pasa con las físicas que mencioné antes. No es un desastre como en Sonic 4 episodio 1 pero se pudo haber sido mejor. Aunque para ser algo justo, las físicas del Sonic clásico es todo un tema de estudio para entenderlo, por algo Sonic Mania lo hizo también en ese apartado de entender bien a los juegos de Genesis. En cuanto al Sonic moderno, este posee lo básico siendo el boost, el pisotón y un Omni Attack mejor que el de su versión clásica, y ya, si bien se controla parecido a juegos anteriores hecho por Dims como la saga Rush y los Advance, no tiene mucho que ofrecer, aunque es verdad que le quitaron cosas como los trucos como lo hacía desde el primer Sonic Rush, aunque Advance 2 tenía un prototipo de la mecánica XD, le hacía falta también su Spin Dash, que era un buen añadido en Colors de DS, aunque lo entienda por no querer ser un clon del clásico, aunque sí fue un acierto en quitar las superformas, que eran más un estorbo de recursos, que era más para la batalla final, pero sí lo que no me gustó es que quitaron la tienda de habilidades. Lo de las vidas lo entiendo pero las habilidades como los escudos elementales o el boost infinito no fue buena idea, podrían haber creado una tienda más limitada con lo necesario, compensando las habilidades básicas de ambos personajes, pero si hay algo que sí fue un acierto fue la forma de desbloquear los extras con las misiones, que si las pasas todas, se desbloquean cosas como la música en la galería, lo cual es un incentivo de rejugabilidad por si se quiere completar el juego al 100%. Música. No es ninguna sorpresa que los juegos de Sonic poseen una banda sonora magnífica incluso en varios juegos malísimos, bueno no todos, y aquí como en sus versiones superiores con sus grandes remixes desde Green Hill Zone hasta Tropical Resort, siendo remixes que mantienen el ritmo de las músicas originales pero con nuevos tonos para que sea muy variado, al igual que en consolas, meten otros soundtracks de otros juegos como Sonic R con Super Sonic Racing, además como en esta versión portátil tienen niveles diferentes, se tomaron la molestia de hacerles remixes como Butter Palace o Radical Highway, dándoles atención a esos niveles pese en ser exclusivos de una consola limitada como la 3DS. Pero si hay algo que no me convence, que hay músicas que a veces suenan muy parecidas a las originales, siendo el mejor ejemplo Emerald Coast, que su etapa clásica es muy igual a la de Sonic Adventure, lo cual puede quitar algo de mérito al soundtrack de esta versión, y otro problema es como las etapas del Santiago Real no tiene algo que se asemeja al chip del sonido del Sega Genesis, algo que nadie he visto que hablara de esto y más cuando la de consola tiene ese problema. Sé que Sonic no tiene un género musical definido, pero en serio a veces pienso que unos toques del chip de la consola, de donde salió, le hubiera dado un buen detalle. Aún así, lo considero muy buena música en esta versión. Gráfico y dificultad. Los gráficos son bastante decentes para ser del primer año de la consola, los modelos de personajes tienen expresividad decente cuando se muestra las pantallas de resultados, los niveles tienen buena iluminación sin tener que meter mucho brillo y que se note muy vistoso, aunque tienen algo que no me cuadra y es lo absurdamente borroso y acartonado que luce partes importantes del juego. Sé que dije que no lucen mal aún siendo un juego muy temprano de la 3DS, pero se le han notado los años, desde las plataformas como las
Radical Highway o los hongos de Mushroom Hill que son muy cuadrados o al menos algo puntiagudos en sus costados o lados, los fondos en su mayoría se ven pocos, detallados en los niveles siendo más notorios los que tenían más colores como Tropical Resort, tampoco ayuda que haya salido en la primera versión de la 3DS porque al tener muchas revisiones se dejaba a un lado el modelo original. En cuanto a la dificultad, estoy algo mixto con eso, al principio el juego empieza fácil por la rama clásica, donde ambos Sonics no tienen problemas en pasar los niveles entre enemigos fácil de destruir hasta plataformas muy bien precisas pero desde la rama moderna es donde empiezan el subidón de dificultad macizo o bueno, en gran parte del juego, a ver, un problema que tiene Dimspine al hacer los juegos de Sonic es la manera cutre por querer hacer difíciles, siendo los más sonados los gimmicks de algunos niveles, pinchos excesivos y el más infame siendo los pozos sin fondos que vienen desde el primer Sonic Advance. Emerald Coast tiene esas corrientes de aire que te elevan a los personajes y se puede dar un salto que se tiene que tener cuidado. Butter Palace tiene las burbujas que hay que usarlas para llegar a plataformas altas que a veces se puede perder el timing del salto y el que más me frustró fueron casi todo Radical Highway desde los cilindros que suben y baja, hasta la parte de correr por las ventanas de un edificio, nivel horrible que es muy inferior a su versión de Adventure 2. En cuanto a los jefes, son muy mediocres en su mayoría que, Big Arms es un chiste en comparaciones de Sonic 3 al tener ataques más lentos que esquivar, el Violizard se siente muy lento en ejecutar sus patrones menos cuando usa su electricidad haciendo la pelea algo predecible y más que la mayoría del tiempo te persigue o que al tener que golpear su punto débil de arriba te deja una cadena de Homing Attack muy simple de seguir, el Egg Emperor es más débil que su versión de giros en cómo usa sus torretas que son más fáciles de romper y su embestida tan predecible que no se requiere del turbo siendo más desventajas que ventajas para el jefe, pero si hay un jefe que es lo contrario en el mal sentido por un detalle, ese Devil Time After gracias por a su segmento en 3D, siendo el uso de sus manos que se desprenden, atorándote en darle golpes a él y que las partes de donde esquivas sus manos son muy rápidas de seguirle el ritmo, siendo una pelea más difícil que su versión de consolas pero no en el buen sentido de la palabra. Pero ¿saben qué peleas son más memorables? Los rivales. Si bien sus batallas aún siendo carreras hasta la meta, te meten gran tensión en tener que ganarles y más que son muy difíciles de saber cuándo chocarse con un muro o tengo que saber cuándo atacarán los rivales, siendo Silver el mejor por su uso de sus poderes pero tanto Shadow y Metal no se quedan atrás, dándoles peleas con sus poderes sacados de sus juegos de origen, sin mencionar los espacios muy restringidos que tienes que lidiar para no chocarte cada rato como en mi caso o que tienes que usar bien el duro para que no se acabe tan rápido siendo carreras que requiere un buen manejo del turbo, sin duda jefes muy sólidos. Conclusión. Aunque pueda que haya sido algo duro con el juego, no puedo evitar que se siente algo digerible en comparación del port portátil promedio de un juego grande, siendo esta versión muy decente para haber sido desarrollado en un año, pero con el paso del tiempo sí fue olvidado y con justa razón siendo muy limitado al igual que esa clase de ports portátiles. ¿Lo recomiendo? Pues si tienes curiosidad o eres muy aficionado con la 3DS, está muy recomendado como fue en mi caso, así que pruébenlo si quieren. Bien, espero que lo hayan disfrutado del vídeo como yo lo hice haciendo este guión rancio que me costó bastante hacer, espero que la próxima no sea tan tedioso de escribirlo y más que este es mi primer vídeo que no sea como los anteriores. Gracias y nos vemos luego, adiós.